Latinoamérica, qué gusto saludarles. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva hora. Soy Andy Chirinos y ya tengo a todo mi equipo listo para que juntos recorramos las noticias en América Latina y por supuesto guiñemos un ojo a lo que pasa al otro lado del mundo. Títulos más resaltantes en este viernes, último día hábil de la semana, en pantalla. Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Argentina denunció los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Guerra comercial. Trump canceló las negociaciones con Canadá. Captura de alias Fito en Ecuador. Noboa admitió el riesgo de tener al criminal en prisión y buscará su extradición a Estados Unidos. La salud de Miguel Uribe. El senador es intervenido quirúrgicamente por quinta vez a 20 días del atentado. Mundial de Clubes por DirecTV. Mañana comienzan los octavos de final. América Latina, si tenemos que hablar de un importante conflicto no resuelto, tiene que ser sin duda alguna el del reclamo que hace Argentina por sus islas. Hablamos de las Islas Malvinas y esta vez la Organización de los Estados Americanos ha apoyado extensivamente a este lado del hemisferio, diciendo que este conflicto debería ser retomado, este diálogo debería ser retomado por parte de Reino Unido y Argentina. El presidente, el dignatario Javier Milei, celebró el apoyo unánime de la OEA en esta situación. Me gustaría mostrarle a usted las imágenes justamente de cómo se llevó a cabo esta reunión, donde dijeron por unanimidad y por aclamación, la OEA adoptó una nueva declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas, reafirmando el respaldo regional al llamado a reanudar negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Agradecemos el apoyo unánime que hemos recibido de toda América. Las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas. En lugar de nacionalismo de pacotilla y berreta, nosotros desde el gobierno respondemos con acciones claras y resultados concretos. ¡Viva la libertad, carajo! Es lo que textualmente dijo el presidente argentino en el posteo de la cuenta oficial en la red social X del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fíjese que también ahí lo vemos en pantalla lo que hizo el posteo del presidente Javier Milei. Aquí está, Cancillería Argentina, donde rezaba por unanimidad y por aclamación. La OEA adoptó una nueva declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas, reafirmando el respaldo regional al llamado a reanudar negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido, y agradecemos el apoyo unánime que han recibido, dice este posteo, al que Javier Milei, como usted ve en pantalla, en mayúscula, dijo: las Malvinas son argentinas. En lugar de nacionalismo de pacotilla y berreta, nosotros desde el gobierno respondemos con acciones claras y resultados concretos. Y ahí deja sus iniciales que suele colocar en cada uno de sus posteos. Recuerde que en la OEA y también en la ONU, el 18 de junio pasado, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre la cuestión de las Islas Malvinas, renovando el llamado de Naciones Unidas para Argentina y el Reino Unido reanuden a la mayor brevedad posible las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.
Vamos hasta los Estados Unidos y quiero que hagamos un recuento. Cuando el presidente, en ese caso, estamos hablando de Donald Trump, se convirtió en el inquilino del Salón Oval de la Casa Blanca, el 20 de enero ya comenzó a firmar, recuerda usted, muchas órdenes ejecutivas. Entre esas firmó la 14160. Y esa lo que busca es eliminar esta nacionalización, esta ciudadanía por nacimiento. Buscó eliminar que aquellos hijos nacidos en los Estados Unidos, pero cuyos padres son irregulares o no tienen un estatus permanente, sino temporal allí en los Estados Unidos, entonces estos no recibirían la nacionalización estadounidense por nacimiento. Hoy, ¿sí?, se habla de una celebración monumental. Donald Trump ha celebrado poder dar un paso adelante al respecto de esto, que se da en el marco de una importante lucha que él prometió y vaya, ha estado cumpliendo con la deportación masiva de los inmigrantes irregulares y con esta persecución a todos aquellos que no han cumplido con con el estatus legal, los requisitos de la legalidad de los Estados Unidos, que han delinquido y que por supuesto ha desarrollado otros tipos de programas, como por ejemplo el del TPS. Recuerda usted cuando se eliminó y a su vez a través de la misma aplicación BBC Home, pues enviarlos con $1,000 de ayuda, enviarlos en un avión a sus propios hogares, y que lo hemos visto en aviones que han llegado inclusive a Colombia, bueno, con la autodeportación. Todo esto es la misma lucha del presidente para volver a las fronteras seguras. Y de hecho, hace un par de días en una conferencia de prensa de los Estados Unidos, el presidente estaba conversando con los periodistas y uno de estos les pregunta sobre la frontera y él dijo: sobre las fronteras, yo no quiero hablar de las fronteras en este momento. ¿Por qué? Porque se han reparado. They have been fixed, es lo que dijo el presidente. Han sido recuperadas, y esto por un gran trabajo que han hecho en la frontera. No con este muro al que él quiso montar desde su primera gestión, pero sí con diferentes acuerdos con Canadá, con México, por ejemplo, y lo que se hace desde la interna estadounidense. Vamos a volver al tema central y vamos a escuchar al mismo mandatario. Solving this very, very big and complex problem, and they've made it very simple. I want to thank Justice Barrett, who wrote the opinion brilliantly, as well as Chief Justice Roberts, and Justices Alito, Gorsuch, Kavanaugh, and Thomas. Great people. Thanks for this decision, and thanks to this decision, we can now promptly file to proceed with numerous policies that have been wrongly enjoined on a nationwide basis. And some of the cases we're talking about would be ending birthright citizenship, which now comes to the fore. That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. This was, in fact, it was the same date, the exact same date, the end of the Civil War. It was meant for the babies of slaves, and it's so clean and so obvious. But this lets us go there and finally win that case, because hundreds of thousands of people are pouring into our country under birthright citizenship, and it wasn't meant for that reason. Donald Trump ha dicho: esto es una victoria gigantesca, felicitó a las autoridades pertinentes. Por supuesto, nos deja a todos los demás en una expectativa de qué se viene para los próximos días en los Estados Unidos. La situación es esta, cuesta arriba, le advierto de una vez. Está el embajador Foradori, el embajador argentino Foradori, denunciando ante el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas lo que ocurre en Venezuela, la violación a los derechos humanos, y da ejemplos claros.
lo que sucedió en la Embajada de Argentina, luego bajo la vigilancia de Brasil, y esa violación que se hizo a la misión diplomática. También mencionaron el caso de Nahuel Agustín Gallo, este gendarme argentino que lleva 200 días en Venezuela, en una cárcel cuyo destino no se conoce, el paradero no se tiene específico, no hay una fe de vida más allá de ese video que le hemos mostrado a ustedes en otras oportunidades. Acá queda una especie de loop, y el que la misma ministra de la Nación en Argentina, la señora Patricia Bullrich, dijo: eso no cuenta como una fe de vida porque no tiene ni hora, ni día, ni lugar. Es solo un video donde se ve a Nahuel Agustín Gallo vestido de celeste acompañado de 2 personas más. Hay quienes se aventuraron a decir que esa es la cárcel del Rodeo número 1 en el estado Miranda, en Venezuela. Sin embargo, son hipótesis sin confirmación. El embajador Foradori hoy estaba explicando esto ante el Consejo de los Derechos Humanos, pero allí fue interrumpido por el embajador de Venezuela ante la ONU. Vamos a escuchar este momento de mucha tensión. Un nuevo informe del Alto Comisionado, un nuevo año, una renovada tragedia en este ritual que nos convoca cada tanto para observar la violación del catálogo completo de los derechos humanos en Venezuela. El informe da cuenta que pasó de todo en Venezuela, todo menos la luz, dado que describe una estruendosa oscuridad. La misma oscuridad que vieron durante más de 13 meses los asilados de nuestra embajada en Caracas y que fueron rescatados en una operación especial. La misma oscuridad en la que se encuentra nuestro compatriota Nahuel Gallo, quien desde diciembre del año pasado se encuentra desaparecido, sin acceso a un abogado, a la justicia, sin poder contactar a su familia y sin paradero conocido. Una síntesis macabra de detención arbitraria y desaparición forzada. El único rayo de esperanza que se encendió para muchos millones de venezolanos fue con las elecciones nacionales del año pasado, donde resultó electo presidente el señor Edmundo González Urrutia. Sin embargo, la voluntad del pueblo y su esperanza también fue extinguida en un instante. Uno de los exiliados en nuestra embajada, el señor Pedro Uruchurtu, quien se encuentra... Ambassador, I'm sorry. Disculpe, Excelencia. Yes, Venezuela. Moción de orden, Venezuela. Gracias, señor vicepresidente. Intervenimos en una cuestión de orden en base al artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El orador ha utilizado un lenguaje irrespetuoso hacia el gobierno de mi país. Esto es una clara violación a las disposiciones de la resolución de la Asamblea General 60/251 y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. El carácter y la integridad de sus líderes y procesos internos no pueden ser cuestionados en este Consejo. Por tal motivo, y como ha sido establecido por la práctica de este organismo, le pedimos al orador que utilice un lenguaje acorde a las reglas de este Consejo. Muchas gracias, señor vicepresidente. Thank you. Gracias. Okay, so... Quiero recordar a todo el mundo que utilicen lenguaje a la altura de la dignidad inherente al debate de cuestiones de derechos humanos. Cuento con su apoyo para garantizar el respeto durante el debate. Dicho esto, vamos a seguir con la lista de oradores. Excelencia, puede seguir. Y estoy dentro del tiempo. No terminé y estoy dentro del tiempo. Uno de los ex exiliados de nuestra embajada, el señor Pedro Urrutia, se encuentra presente iluminando esta sala y se convirtió en un símbolo que indica que aún durante las situaciones más oscuras siempre se puede con firmeza y voluntad, con valor y determinación, aplicar una estrategia terapéutica para curar el dolor con justicia y la frustración con esperanza. Si compartimos la poderosa visión que tuvo él de saber que al final del camino nos vamos a encontrar con una antorcha muy alta que nos ilumine a todos, la pacífica revolución de la libertad. Muchas gracias, señor presidente. Bien, recuerde que Pedro Uruchurtu era uno de los asilados allí en la Embajada de Argentina, que se quedó posteriormente, en teoría, bajo la vigilancia del gobierno brasileño como intermediario, pero del que, fíjese, se hizo poco al respecto en las denuncias. ¿Recuerda usted aquella carta que se escribió desde la Embajada Argentina dirigida al presidente de Brasil, Lula da Silva, al que le dijeron en otras oportunidades: estos casos han tenido celeridad, pero con
nosotros parecen mirar hacia un lado y mucho se dijo sobre ignorar esta situación por la cercanía de Lula da Silva al presidente, a quien está en la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro en este momento. Vamos también a recordar la situación de Nahuel Agustín Gallo. Son 200 días que no se conoce de su paradero, donde luego decía el mismo embajador Foradori, el embajador argentino, no tiene acceso a un abogado, no tiene acceso a una defensa y tampoco contacto con su familia en este país. Este fue el momento de máxima tensión que se vivió ante la ONU en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué viene después de esto? En dos países que tienen relaciones diplomáticas nulas e inexistentes, veremos. Vamos en este momento a hablar del presidente de Ecuador, quien se encuentra en un periplo internacional visitando en este momento a China. Se reunió con su homólogo Xi Jinping y allí hicieron acuerdos bilaterales para las nuevas rutas de la seda. ¿Sí? Esto que Ecuador se adhirió a este importante proyecto en el año 2018. Consiste en esta infraestructura de comunicación global impresionante dirigida por China. Esto es un importante acuerdo porque trae nuevamente a Ecuador como una posibilidad a la inversión. Un Daniel Noboa que ha resaltado el riesgo país como ha estado en baja, ¿sí? en decrecido el punto, lo que ha sido este riesgo país de Ecuador. Falta todavía, lo dijo el mismo mandatario, para que inversionistas del mundo, pues a ojos cerrados, puedan creer en Ecuador, pero es un Ecuador que se ha puesto sobre la mesa, no solamente en el lado de Occidente, donde hablamos de la relación con los Estados Unidos, sino también hablamos de lo que es ahora extender la mano al gigante asiático, a Xi Jinping. Ahí podemos ver la fotografía de los dos mandatarios extendiéndose las manos. Un acuerdo que se rubricó en presencia de los mandatarios tras la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Salón del Pueblo, sede de los principales actos de protocolo del gobierno chino. Según informaron los medios locales, el documento busca reforzar los lazos bilaterales en el marco de las nuevas rutas de la seda. Xi Jinping señaló que ambas naciones deben ser buenas amigas, basadas en el respeto y la confianza mutua y buenos socios para el desarrollo común. También propuso impulsar proyectos claves, elevar el comercio bilateral a un nuevo nivel y fomentar intercambios en educación, cultura, medios y juventud. ¿Qué le parece si miramos la noticia de Argentina y esta vez lo que se ha anunciado desde el gobierno, y es que el índice de pobreza ha caído en 31.7% y esto se adjudica a lo que ha sido la política económica del presidente Javier Milei, quien en estos últimos días estuvo bastante presente, lo que fue su última aparición desde la provincia, donde hablaba de que ellos eran pues el sistema que iba a llevar a la Argentina a ser un país rico nuevamente como lo fue en el pasado, y que además habló sobre poner de violeta, teñir de violeta a todo el país. Hoy el gobierno asegura que el nivel de pobreza se redujo a 31.7% en el primer trimestre
trimestre del año. La cartera conducida por Sandra Petovelo difundió un estudio realizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Este informe, que fue elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas, que es un organismo dependiente del Ministerio, atribuyó esta baja a las políticas de equilibrio macroeconómico, a la desaceleración de la inflación y a la focalización de transferencias directas a los sectores más vulnerables. Los datos se basaron en una proyección realizada a partir del informe de distribución del ingreso de Institución Nacional de Estadística y Censos, INDEC, también dependiente del capital humano. El INDEC, que realiza mediciones de pobreza semestrales, registró en el primer trimestre de 2024 una pobreza de 52.9% que descendió al 38.1% en el segundo trimestre. Y según el comunicado de capital humano, la cifra de pobreza del primer trimestre del 2025 representó una disminución interanual del 23.1% en comparación con el primer trimestre de 2024, cuando el gobierno actual ya estaba en funciones. La noticia se posa en este momento en los Estados Unidos. Donald Trump, quien es conocido a nivel global como un gran negociador, más que alguien confrontativo, pese a lo que ocurrió el último fin de semana en Irán. Vamos a hablar de este nuevo acuerdo anunciado así por el presidente Donald Trump con China, pese a la guerra comercial de la que estuvimos hablando también hace un par de días, y aseguró el mismo dignatario estadounidense que con India hay otro en camino. Fíjese que el presidente Donald Trump pone en un juego de ajedrez a cada una de las piezas en comparación y en colaboración con los Estados Unidos. Ahora habla de un nuevo acuerdo con China después de la máxima tensión que se vivió con las tarifas, con estos aranceles. Vamos a hablar específicamente en lo que consiste este nuevo acuerdo. Y fíjese lo que eran las palabras de Donald Trump, las escuchamos. Jameson, everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know you and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say, thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. Bien, ahí estábamos escuchando las palabras de Donald Trump cuando dijo, bueno, hemos firmado un acuerdo con China, se viene otro con India. De hecho, habló de unos otros 10 socios comerciales. Dijo, vamos a hacer los 10 mejores acuerdos, ponerlos en la categoría correcta y luego de esto otros países irán detrás, es lo que ha señalado. Nos quedamos en los Estados Unidos, pero esta vez para darle la vuelta a la moneda, mientras por un lado pues se confirman estos nuevos acuerdos con el gigante asiático, también con China, con otros con India, quiero bien decir, y con otros 10 socios comerciales cuyos nombres de los estados no se conocieron, pues ahora tenemos que hablar de lo que pasa con el vecino más próximo, con Canadá. Un Donald Trump que desde el momento uno se ha mostrado frustrado, decepcionado, molesto con lo que ocurre en Canadá y que ha sostenido sin ningún problema que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump ha decidido cancelar de manera inmediata las negociaciones comerciales con Canadá, sosteniendo que es un ataque directo y flagrante. De hecho, tenemos el posteo de Donald Trump que hizo en su red social de Truth Social, donde él decía
que era un ataque directo y flagrante al país, donde él lamenta, ¿sí?, que Canadá haya cobrado a los agricultores aranceles de hasta 400% durante años. Dijo también que esta era una actitud que habían copiado de la Unión Europea. Estados Unidos da por terminada todas las discusiones comerciales con Canadá con efecto inmediato. De hecho, acá lo tenemos, el posteo de Donald Trump en su red social Truth Social, quien ha dicho: hemos sido informados que Canadá, un país con el que es difícil hacer negocios, incluyendo el hecho de que le han cobrado a nuestros agricultores tanto como el 400% de aranceles durante años sobre los productos lácteos, ¿sí?, y que ha anunciado que están poniendo también un arancel a nuestros servicios digitales, a las empresas de tecnología norteamericanas. Esto es un ataque directo, un ataque flagrante a nuestro país. Están obviamente copiando el sistema europeo porque han hecho exactamente lo mismo.